Con una filosofía bien sencilla, lo bueno y barato favorece a la empresa y al consumidor, los japoneses han logrado colocarse en el segundo lugar de los países desarrollados, pero contemplan con cierta amargura que el resultado de esta situación es una lluvia de acerbas críticas y, lo que es peor, la enorme riqueza del país no repercute en el bienestar cotidiano de la gente. Viven en casas estrechas, no ganan suficiente y pasan largas horas en medio de atascos y estrecheces para trasladarse a sus lugares de trabajo. Trabajan más horas que en cualquier país desarrollado, y mientras el ahorro de los norteamericanos no llega al 3%, los japoneses ahorran más del 16% de sus rentas. A comienzos de los años 80, los bancos norteamericanos registraron una entrada masiva de capitales extranjeros. Por huir de la inflación de sus países de origen, por seguridad o atraídos por las altas tasas de interés del dólar, de todas partes del planeta se acudía a la moneda norteamericana. Era una moneda cara. Pero el dólar estaba caro por las elevadas tasas de interés fijadas por las autoridades monetarias norteamericanas, y dicen los economistas que una moneda cara no es necesariamente una moneda fuerte. En 1984 hubo incluso discrepancias públicas entre los consejeros económicos del presidente norteamericano Ronald Reagan a causa de los peligros que encerraba el espectacular relanzamiento de la economía norteamericana. En efecto, aquellas ingentes inyecciones de capitales extranjeros estaban siendo utilizadas para financiar el déficit público generado por la administración, que además se negaba a subir los impuestos directos a sus contribuyentes. Una forma de financiar ese déficit fiscal es mediante la venta de bonos del Estado a bancos y compañías de seguro extranjeros. Así pues, un país como Japón, que estaba obteniendo un gran flujo de divisas por sus ventas en el exterior, había volcado gran parte de su superávit por cuenta corriente en la compra de bonos del Estado norteamericanos, de tal forma que en la actualidad la mitad de esos valores ha sido adquirida por instituciones financieras japonesas. Pero las cordiales relaciones financieras entre norteamericanos y japoneses se vieron seriamente amenazadas el pasado 17 de abril al entrar en vigor las sanciones impuestas a Japón por el presidente Reagan, que ya había gravado los productos nipones con aranceles aduaneros del 100%. La medida afectaba fundamentalmente a las importaciones de productos electrónicos, que anualmente representan una cifra relativamente pequeña dentro del total de bienes japoneses vendidos en Estados Unidos, pero sentaba un precedente que hasta entonces el presidente Reagan se había resistido a ejercitar. La gota que aparentemente colmó la paciencia americana fue la violación japonesa de un acuerdo al que se había llegado a finales del pasado año, según el cual Japón se comprometía a no vender semiconductores como estos en Norteamérica y además a abrir su mercado a los componentes de ordenadores semejantes de origen norteamericano. Los exportadores japoneses siguieron vendiendo imparables a través de terceros países y, lo que es peor, su mercado quedó cerrado a cal y canto a los semiconductores que, procedentes de Norteamérica, trataban de abrirse paso dentro de Japón. La reacción ante las medidas proteccionistas norteamericanas no se hizo esperar.
y los comerciantes de monedas, tanto japoneses como europeos, decidieron deshacerse de sus dólares como medida de protección. El pánico se apoderó en pocos minutos del mercado y a pesar de la intervención de los bancos centrales, especialmente del de Japón, que compró 2.000 millones de dólares, la moneda norteamericana se tambaleó. La magnitud de los fondos movidos por el mercado de divisas es muy superior al saldo diario necesario para financiar el déficit de la cuenta corriente norteamericana, lo que explica el escaso efecto de las intervenciones de los bancos centrales en un momento semejante. El dólar siguió bajando y terminó, con respecto a la moneda japonesa, a 140 yens, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que 18 meses antes estaba a 246 yens. En relación a las divisas europeas, había sufrido también una fuerte depreciación. Como era de esperar, semejante cambio tuvo su efecto sobre los demás mercados. En las bolsas de Tokio, Nueva York y Londres bajaron de forma masiva los precios de las principales acciones. Aparentemente, a causa de los semiconductores, el mundo financiero se encontraba ante las consecuencias inmediatas de la llamada guerra comercial entre Japón y Estados Unidos. Remontarse a los probables motivos del conflicto resultaría prolijo, dispendioso y arriesgado, pues tampoco los especialistas se ponen de acuerdo a la hora de buscar un culpable de la situación, si es que lo hay. Sin embargo, cualquier observador desprevenido podría plantearse dos cuestiones bien simples sobre la guerra comercial. ¿Por qué con Japón? ¿Por qué a causa de los semiconductores? Los semiconductores son la pieza esencial de la llamada tecnología punta, fundamentalmente de la electrónica y la informática, que en los últimos años han transformado infinidad de sectores de la vida cotidiana. Son la pieza fundamental de los ordenadores presentes hoy a la hora de cualquier simple operación bancaria, reserva de billetes de transporte, compras mediante tarjetas de crédito y un larguísimo etcétera. Por esta razón están en el origen quizá del sector más importante de la economía de los países desarrollados, a la cabeza de los cuales se encuentran precisamente Estados Unidos y Japón. Como se ve, pues, la economía de estos dos países ha ido adquiriendo en los últimos años una interrelación tal que, estiman los especialistas, ninguna guerra comercial puede romper. Sin embargo, la situación creada a causa de los semiconductores, con su secuela de duras acusaciones hacia Japón por supuestas prácticas de comercio desleal, lo que ha hecho, entre otras cosas, es sacar a la luz pública la psicosis de cambio que se vive en Japón, aupada incluso desde importantes sectores de la sociedad. Este tranquilo edificio es el Banco de Japón. Aquí encontramos a uno de los hombres más influyentes del país, Haruo Maekawa, exgobernador del banco emisor, consejero económico del primer ministro Nakasone y cabeza de los especialistas que elaboraron un programa de reformas que, de cumplirse, significaría un vuelco absoluto en la vida de los japoneses. El superávit de la economía japonesa depende directamente de su actual estructura económica, de modo que yo creo que esta estructura debe cambiar para resolver el enorme superávit. Y para esto, creo que son necesarias tres medidas fundamentales. En primer lugar, cambiar la demanda interna. En segundo lugar, cambiar la estructura de exportación e importación que tiene actualmente el país. Y en tercer lugar, procurar una estabilidad del yen, una estabilidad del mercado monetario. De esta manera, creo que se conseguirá elevar el bienestar y el nivel de vida de los japoneses. En otras palabras, el informe Maekawa recomienda a los japoneses justamente lo que piden europeos y norteamericanos. No habla, sin embargo, de la liberalización del mercado agrícola y particularmente del arroz, lo que permitiría, entre otras cosas, la utilización de las tierras cultivadas para la construcción de nuevas y más necesarias viviendas.
Este es un tema casi tabú en el Japón de hoy, que prefiere pagar este cereal a los precios más altos del mundo con tal de no tocar un producto ligado a su tradición y su cultura. Pero también contra el arroz se levantan los vientos del cambio, de modo que entre presiones externas y acusaciones de comercio desleal, la situación está dando lugar a brotes de nacionalismo, sentimientos aislacionistas e incluso algunos casos de peligroso extremismo. No es extraño encontrarse hoy en día en las calles de la capital japonesa con mítines como este del viejo líder ultraderechista Bin Nakao, que acusa al gobierno de debilidad ante las presiones extranjeras. Bien es cierto, ante un escaso auditorio que entre perplejo y desinteresado escucha su arenga. En las librerías de Tokio se encuentran publicaciones antisemitas como este éxito editorial de Masami Uno, en el que se acusa al judaísmo internacional de encontrarse tras el telón de las presiones económicas que vive el país. Takeshi Muramatsu, escritor más moderado, pero representante también de una fuerte corriente nacionalista, afirma que el mundo occidental rechaza aceptar encontrarse ante la emergencia de una nueva gran potencia, cuya religión no es monoteísta y su lengua no está engarzada en el ramaje indoeuropeo. Y en pleno centro de Tokio, en el santuario de Yasukuni, donde reposan los restos de muchos combatientes de la Segunda Guerra Mundial y también de algunos oficiales condenados como criminales de guerra, encontramos a esta mujer que acude a rendir homenaje a la memoria de su marido, muerto durante la Segunda Contienda. No puede contener las lágrimas al recordar hechos que ya nos parecen tan lejanos, en un ambiente de recogimiento y respeto que no puede menos que sorprender al visitante foráneo. Aquí acuden regularmente veteranos de la Segunda Guerra Mundial como estos que ahora sacan su foto de recuerdo. Y no solo viejos veteranos, también políticos del partido en el poder. Todos los hombres públicos que vienen aquí aseguran, sin embargo, que visitan el sitio a título particular, adelantándose a una polémica inevitable que ocupa siempre lugares preferentes en los medios de comunicación del país. Cada uno de estos árboles recuerda un regimiento, generalmente de vencidos, en una guerra cuyas consecuencias transformaron de forma definitiva el rumbo de Japón. Hubo una serie de reformas estructurales que acabaron con muchas barreras desde el punto de vista institucional. Reforma agraria, reforma fiscal, reforma educativa. Japón asimiló perfectamente la tecnología extranjera. Tuvo un fuerte proceso de inversiones y de un país medianamente desarrollado pasó en la década de los 70 a ser el gigante económico que hoy conocemos. Un buen ejemplo de la evolución de los acontecimientos se puede apreciar observando que a principios de los años 60 el país había solicitado importantes préstamos al Banco Mundial para construir su famoso tren bala. Hoy, 20 años más tarde, Japón es el segundo accionista y proveedor de fondos del Banco Mundial. Para comprender, sin embargo, mucho de cuanto ha ocurrido aquí, es necesario remontarse, así sea brevemente, al primer hecho histórico que supone un gran cambio en el país desde el punto de vista económico, social y político. Tras algo más de 2 siglos de voluntario aislamiento, durante los cuales un régimen feudal prohibió cualquier contacto político o comercial con el exterior, el país fue obligado a abrir sus fronteras a mediados del siglo pasado, precisamente por los norteamericanos, que aparecen, como se ve, definitivamente ligados al destino de esta nación. A partir de ese momento, Japón vivió un fuerte proceso de asimilación y modernización. Los japoneses aceptaron el sistema político parlamentario occidental, cuya expresión física hoy es la dieta o parlamento nipón. Cambiaron completamente el marco legal, su sistema de tribunales, el código de comercio, el código penal, y adoptaron incluso un nuevo sistema de pesas y medidas en un proceso que duró casi 100 años. Sin embargo, la occidentalización solo se extendió a los sistemas institucionales y en las organizaciones económico-políticas.
El viejo marco de las relaciones laborales, familiares, personales, permaneció casi intacto. Nada más pisar suelo japonés, cualquier visitante puede tener un asomo de esos valores en la exquisita amabilidad de este pueblo, sus obsequiosos saludos y su casi exasperante puntualidad. La sociedad japonesa está centrada en el grupo antes que en el individuo, al contrario de lo que generalmente ocurre en Occidente, y de la ética del sintoísmo que secularmente ha practicado el país, le viene al japonés su respeto hacia el rango y hacia la edad. Este sistema de valores y el de la familia como paradigma para la nación ha pasado casi intacto a la organización de los negocios de la posguerra. Así se explica lo que hoy se conoce como gestión de estilo japonés, cuyos tres elementos principales son la seguridad en el empleo, un sistema de pago y promoción basado en la veteranía en la empresa y el sistema de sindicato de empresa, en el cual todos los empleados pertenecen a un solo sindicato sin ninguna diferencia basada en la cualificación personal. Los empleados son contratados directamente en el colegio, más que en el mercado abierto de trabajo. Se les contrata más por sus características y aptitudes generales que por su habilidad particular. Se espera que permanezcan en la empresa toda la vida, y ellos, en cambio, esperan no ser despedidos o separados de su cargo. La empresa es, pues, una prolongación de la familia. Se hace difícil una apreciación exacta de la fuerza laboral incluida en este sistema, y es bien conocido, por otra parte, que generalmente la mujer termina su periodo de empleo inicial con el matrimonio o el nacimiento del primer hijo. Como quiera que sea, los tres pilares del sistema, empleo, seguro, sueldo y promoción basados en la veteranía y sindicato de empresa, han hecho de las empresas japonesas, además de entidades económicas, instituciones sociales que desconciertan y confunden a sus competidores de Occidente. Un país devastado por la guerra, seriamente atrasado en investigación y desarrollo, se planteó en los años 50 la alternativa de crear o comprar, y eligió este último camino. Compró la tecnología de los países más desarrollados y la transformó y mejoró para convertirla luego en pesadilla de sus competidores. Desde el punto de vista de los vendedores, había una cierta lógica en entregar a un mercado demasiado pequeño, lejano y devastado el derecho de utilizar las patentes. De esta forma, las empresas japonesas lograron un desarrollo y reconocimiento internacional en un proceso que terminó en 1973 con la primera crisis energética. Japón, totalmente dependiente del crudo, sufrió un impacto negativo quizá mayor que el resto de los países desarrollados, que se vieron afectados por el alza en los precios del petróleo. Para paliar esta nueva situación y pagar la factura petrolera, reforzó sus exportaciones y procuró mejorar la productividad industrial, aplicando métodos de trabajo que solo eran posibles en un marco laboral como el descrito anteriormente. Algunos de estos sistemas de trabajo han sido implantados luego con más o menos éxito en empresas occidentales, y de ellos el llamado Kanban es quizá el más popular. Consiste básicamente en que los materiales, piezas y componentes de un artículo son producidos y entregados justamente antes de que se necesiten. Entre otras ventajas, obviamente, está la reducción de inversiones en almacenaje. El afán exportador japonés coincidió con la situación monetaria norteamericana descrita al comienzo. Un dólar con altas tasas de interés, atractivo para los inversionistas, pero caro para las empresas norteamericanas que debían renovar su equipo. Como consecuencia, para satisfacer la demanda interna, los norteamericanos importaron sin medida de Japón. El resultado, con el correr del tiempo, ha sido un superávit a favor de Japón que hoy ha alcanzado los 59.000 millones de dólares.
El problema radica en que debemos seguir unas restricciones impuestas, unas reglas que determinan lo que es correcto, y esto cambia constantemente. Los americanos llevan 2 años diciendo que es bueno que la balanza de pagos sea fuerte. Ahora dicen que es bueno que la balanza sea débil. Es un punto de vista que ha tomado un giro de 180 grados. Es muy confuso. A veces dicen que las compañías japonesas deberían ir a los Estados Unidos a producir en vez de exportar desde Japón. Nosotros vamos a los Estados Unidos y entonces nos dicen que somos una amenaza y no nos dejan invertir directamente. Otras veces dicen que los japoneses deberían comprar otras compañías en los Estados Unidos en vez de instalar nuevas fábricas porque esto supondría aumentar la capacidad trabajadora. Entonces compran empresas americanas de semiconductores y el gobierno dice que no. Estas son señales contradictorias y para los japoneses es muy difícil comprender lo que realmente piensan los americanos. Creo que debemos aclarar estas cosas y llegar a un acuerdo sobre lo que América exige. Sería beneficioso para Japón. Entonces podríamos colaborar. En tan poco tiempo los americanos han emitido tantos puntos de vista que nos confunden. Nuestras compañías están totalmente confundidas en cuanto a lo que hay que hacer. Exportar, hacer inversiones directas, comprar o mantenernos fuera del mercado, lo cual supondría una subida de precios en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se creen puestos de trabajo, en cuyo caso les ayudaríamos a crearlos? No lo entendemos. Con una filosofía bien sencilla, lo bueno y barato favorece a la empresa y al consumidor, los japoneses han logrado colocarse en el segundo lugar de los países desarrollados, pero contemplan con cierta amargura que el resultado de esta situación es una lluvia de acerbas críticas y, lo que es peor, la enorme riqueza del país no repercute en el bienestar cotidiano de la gente. Viven en casas estrechas, no ganan suficiente y pasan largas horas en medio de atascos y estrecheces para trasladarse a sus lugares de trabajo. Trabajan más horas que en cualquier país desarrollado. Y mientras el ahorro de los norteamericanos no llega al 3%, los japoneses ahorran más del 16% de sus rentas. Este estado de cosas, no obstante, parece destinado a cambiar. Por supuesto, no cambiarán la actitud hacia el trabajo de la noche a la mañana, pero las férreas relaciones laborales están perdiendo su base social y en un futuro, quizá no muy lejano, se verán obligados a trabajar menos y consumir más. Por haber aprendido quizá demasiado bien la lección dictada desde Occidente, Japón se encuentra hoy en el ojo de un huracán de críticas y de presiones, y el país parece abocado a un cambio que pasa en buena medida por un aumento del consumo interno y una apertura de su mercado. La pregunta, señor Kuroda, que se hace todo el mundo en este momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, es si realmente Japón va a abrir sus puertas a las importaciones extranjeras.
Hoy esas puertas, dicen ustedes, están abiertas, pero hay demasiadas trabas. Algunos observadores extranjeros nos critican que en Japón haya muchas barreras, no arancelarias, hay trámites, sistemas de verificación, etcétera, que de hecho impiden las importaciones procedentes del extranjero. No niego la existencia de una serie de estos problemas. En todos los países los hay en mayor o menor grado, pero la actitud del gobierno japonés es procurar eliminar esos obstáculos que no lo son propiamente, sino más bien elementos que podrían suponer obstáculos. Para contestar a su pregunta concretamente, yo quisiera decirle que hay informaciones demagógicas que emanan de la ignorancia de la realidad japonesa. No se dejen engañar por semejante información, sino vengan aquí, a este mercado, y vean con sus propios ojos cuánto está abierto este mercado. Pero además de la propia voluntad de cambio, las medidas proteccionistas norteamericanas y de la comunidad europea frente a los productos nipones están teniendo ya unas consecuencias inmediatas: la exportación japonesa de plantas industriales. De los 20.000 millones de dólares que Japón destina a inversiones directas, cerca de la mitad van dirigidas a Norteamérica. En los próximos años, esa inversión directa deberá incrementarse y, en opinión de Kazuei Tokado, economista y profesor de la Universidad de Tokugawa Gakuen, España es un firme candidato a recibir parte de esa inversión. Y el futuro de las relaciones entre ambos países radica más en la cooperación industrial y tecnológica que en el incremento en el intercambio comercial, que globalmente hoy tiene un escaso volumen que apenas asciende a 1.500 millones de dólares. Pero al margen del rumbo que emprenda en un futuro la economía japonesa y del posible cambio de actitud de las nuevas generaciones, el hecho cierto es que todo cuanto ha ocurrido en Japón en los últimos años ha dado un auge tal a la cuenca del Pacífico que transformó por completo el mapa económico del mundo.